Esta predicación fue dada por el pastor Luis Rodas en la Iglesia Bíblica Missio de Córdoba, Argentina. Y bueno, de esta manera continuamos con la serie de predicaciones que estamos llevando a cabo, que se llama, como veían recién, Él está vivo, nosotros estamos en misión. ¿Cuántos somos nosotros? Todos estamos en misión. Y esta cuarta parte se llama Dios usa la vida de iglesia para discipularnos. Si Dios quiere, el domingo que viene ya comenzamos directamente con el libro de Hechos. Esto ha sido como una introducción para entender el libro de Hechos. Hasta ahora vimos que Jesús es resucitado por el Padre y se aparece a sus discípulos con pruebas indubitables, dice Hechos 1:3. Pruebas irrefutables. Esto produjo en ellos un gozo enorme, como dice Juan 20:20, pero luego los envía a una misión. ¿Hasta cuándo? Hasta su regreso a la tierra a reinar. Vamos a leer nuevamente Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículos del 18 en adelante. Jesús resucitó, se cumplió la palabra, lo dicho en el Antiguo Testamento, y lo dicho por el Señor mismo, y envía a sus primeros discípulos y a nosotros también a una misión. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos que Jesús envía a una misión. ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos. ¿A quiénes envía primeramente a cumplir esta misión? Miren en el versículo 16, lo tienen dos versículos antes de donde comenzamos, Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo lo que acabamos de leer. ¿A quiénes envía primero? A estos 11 discípulos. ¿Quiénes eran estos 11 discípulos? Pues yo se los leo, en Mateo 10, versículos del 2 al 4, menciona a estos 11 discípulos. Dice, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y allí menciona también a Judas, que según Mateo 27:5 se suicidó. Por eso es que menciona solamente 11 discípulos. Así que Jesús, el Hijo de Dios, resucita y está pronto a irse y deja todo el trabajo del comienzo de la iglesia, el discipular a los primeros discípulos, deja toda la enseñanza cristiana en manos de estos 11 discípulos. ¿Quiénes eran estos 11 discípulos? Para que Jesús les confíe todo esto. Bueno, apenas tenían 3 años de seguir a Jesús. 3 años. Nada más. Se cree que no superaban los 30 años de edad. Incluso se cree que Juan tenía alrededor de 20 años en ese momento. Ministerialmente, ¿qué experiencia tenían? Ninguna. No tenían absolutamente nada de experiencia ministerial. ¿Cuál era su madurez? Bueno, Jacobo y Juan fueron a pedirle, como recordarán, junto con su madre, ¿no?, a pedirle a Jesús que los haga los ministros más importantes del reino. ¿Recuerdan cuando va la madre y ellos... ¿no? Y eso está en Mateo 20, versículos 20 y 21. La madre de Jacobo y de Juan le dijo a Jesús,
ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se imaginan a los dos esperando a ver qué conseguía la madre con Jesús? Jacobo y Juan también en otra ocasión ven a unos samaritanos que los rechazan y ellos, Jacobo y Juan, le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. A Jacobo y a Juan. Eso está en Lucas 9, versículos 54 y 55. Tomás, otro de los 11, también llamado Dídimo, escucha que Jesús dice: Lázaro ha muerto, vamos a él, en Juan 11:15. ¿Qué dice Tomás? Dice: vamos también nosotros, para que muramos con él. No tenía ni idea lo que Jesús estaba diciendo. Y ni hablar de cuando Jesús resucita y le dicen a Tomás que lo vieron vivo, él afirma, Tomás afirma: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso está en Juan 20:25. Felipe, otro de los 11, después de 3 años del ministerio del Señor, después de ver toda clase de milagros, después de verlo resucitar muertos, de verlo caminar sobre el agua, de tener con su palabra una tormenta imparable, después de haber visto todo eso, cuando ya estaba Jesús anunciando su muerte, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Lo habían visto caminar sobre el agua, lo habían visto resucitar muertos. Nos falta una cosita, muéstranos al Padre y, bueno, ya vamos a creer. Eso está en Juan 14:8. Pedro habla de parte de Satanás para tentar a Jesús, en Mateo 16, versículos 22 y 23. Pero cuando vienen a apresar a Jesús, ¿qué hace? Le corta la oreja a un soldado y Jesús tiene que reparar el daño que hizo Pedro y le vuelve la oreja a su lugar. Es mi discípulo, sí, pero eso está en Juan 18:10 y en Lucas 22:51. Ni qué hablar que Pedro, para salvar su vida, niega a Jesús y aún maldice con tal de salvar su propia vida. Eso está en Marcos 14, versículos del 66 al 72. Estos son los 11 discípulos que cuando Jesús en la última cena les está explicando: es que yo voy a sufrir y voy a morir, y ¿qué están haciendo ellos mientras Jesús les está contando esto? ¡Wow! Sí, Señor, nosotros vamos a estar contigo. Sí, dicen unas cosas de esas, pero también estaban peleando por quién iba a ser el mayor entre ellos. Y eso está en Lucas 22:24, donde dice: hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mientras Jesús les está diciendo: voy a morir. Estos son los 11 discípulos que, según Marcos 16, versículos 10 y 11, cuando fue crucificado Jesús, dice que estaban tristes y llorando. Y que cuando les dicen unas mujeres que Jesús había resucitado, no lo creyeron. Y no solo no lo creyeron, sino que hasta pensaron que estas mujeres se habían vuelto locas. Dicen que Jesús resucitó. Eso está en Lucas 24:11. Lo único que atinaban a hacer estos 11 era, según Juan 20:19, a encerrarse por miedo de los judíos. A estos, apenas unos días después de todo esto que acabo de contar, Jesús les confía no solo discipular a otros, sino la iglesia misma y la doctrina cristiana. A estos. Ellos serán los testigos de Cristo, aquellos que dirán: esto dijo Jesús, esto no dijo Jesús, esto hizo Jesús, esto no hizo Jesús. Ellos serán parte del fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20. Ni más ni menos. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que
Jesús les confíe semejante responsabilidad a personas así? ¿Acaso Jesús confiaba en personas así? ¿Qué dice usted? Bueno, Job 15:15 dice que Dios en sus santos no confía. Y bien hace. Ni en esos insuficientes 11 discípulos, ni en ningún hombre por más piadoso y fiel que nos parezca. Él no confía en nosotros. Él conoce nuestra debilidad. Dios confía en sí mismo. Él sabe que puede hacer su obra en nosotros y a través nuestro. El mismo apóstol Pablo escribió, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Segunda de Corintios 2:16. Y agrega un capítulo después, nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién es suficiente para servir al Señor? Dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y agrega, nuestra competencia proviene de Dios. Jesús llamó a estos 11 discípulos sabiendo de su insuficiencia, pero confiado plenamente que Él los haría capaces. Así, Él sigue llamando hoy a personas. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Como recién les leí en 2 Corintios 2:16. Pero Dios va capacitando a los que llama para hacer su tarea. Y por favor, presten atención a esa frase. Dios va capacitando a los que Él llama. Es Dios quien capacita y es Dios quien llama. Ay, pero ¿por qué no me ponen a hacer tal tarea? No soy yo el que empuja con brío. Es que yo quiero hacer tal cosa y ¿por qué no me ponen a hacer tal cosa? Si Dios te llamó, ¿hay alguien que puede impedir lo que Él quiere que hagas? ¿O soy yo el que me lo gano? Yo creo que merezco hacer tal cosa. ¿Sí? Si Dios te llamó, nadie lo puede impedir. Ahora, si Dios no es quien abre las puertas para que hagas algo, no intentes forzarlas. Miren, vamos a leer 1 Corintios 12:18. 1 Corintios 12:18. Donde va a decir algunas cosas sumamente útiles para entender la iglesia, para entender nuestra tarea en la iglesia, para entender cómo interactuamos con los hermanos. 1 Corintios 12:18. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como el pastor quiso. ¿No, verdad? Yo puedo poner mi mirada en las personas o puedo poner mi mirada en Dios. Que Dios hace su voluntad. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No como el liderazgo de una iglesia quiere, no como yo puedo querer. Claro, no siempre coincide lo que Dios quiere con lo que yo quiero. Eso es otra cosa. Pero Él colocó
mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Isaías, recordarán cuando dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43:13. Lo que hace Dios, ¿quién podrá estorbarlo? ¿Quién podrá impedirlo? Si Dios quiere que prediques, ¿alguien lo va a poder frenar? Que prediques aquí, el púlpito. Si Dios quiere que cantes, que toques un instrumento, que hagas esto, ¿alguien lo puede impedir? Ahora, si no está sucediendo eso, ¿será que Dios no puede? ¿Será que hay alguien más fuerte que Dios? No, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Si te enojas y refunfuñas, ¿no será que Dios no te llamó a hacer esa tarea? O quizás no, aún no es el tiempo. ¿Sirves a Cristo o te sirves a ti mismo? Es una pregunta para hacernos. Ay, no, pues yo quiero hacer tal y tal cosa. Es que es lo que deseas, pero es lo que Dios, es donde Dios te puso. Ahora, es sorprendente cuando uno empieza a servir a Cristo en alguna tarea, ¿no? En algo que está haciendo, cuando empiezas a hacerlo. ¿Cuánta experiencia uno tiene? Ninguna, porque recién uno lo empieza a hacer, uno empieza a trabajar sin saber cómo realmente se tiene que hacer. Cuando somos padres, cuando tenemos un hijo, uno dice, ay, qué lindo, cómo quiero tener un hijo, y nace esa hermosura tan bonita y tan... Uno no tiene ni idea. Puede leer 523.222 libros sobre paternidad, pero luego te encuentras que sí, era así, pero era así, pero no tienes ni idea. Sin embargo, Dios te confía hijos cuando no tienes ni idea qué hacer con ellos. Y vas aprendiendo en el camino. Mientras vas experimentando, lo vas aprendiendo. Ningún libro, ni video, ni película, ni curso puede suplantar la experiencia. Hay un famoso estudio de Edgar Dale que dice que recordamos un estudio sobre el ser humano, recordamos un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que oímos, pero un 90% de lo que decimos y practicamos. O sea que puedo leer los mejores libros que puedan existir escritos en los últimos 2000 años, pero voy a recordar un 10% de eso, pero voy a recordar un 90% cuando lo estoy llevando a la práctica. Entonces la experiencia no se puede suplantar. Podemos leer o oír, pero hasta que no lo enseñamos a otros, hasta que no lo practicamos, no lo aprendemos realmente. Hermanos, es normal que Dios nos ponga en tareas que vamos perfeccionando en la práctica. Hermanos, es normal que Dios nos ponga a ser discipulados por personas que están siendo perfeccionadas mientras tanto. Yo como pastor voy aprendiendo también mientras tanto. Yo sé que ustedes piensan que soy perfecto, pero yo voy aprendiendo miles de cosas mientras tanto. Si ya supiera todo, pues en realidad ya estoy listo para ascender vivo al cielo, ¿verdad? O sea, no, yo voy aprendiendo mientras tanto cosas. Llevo más de 20 años trabajando en la iglesia y sigo aprendiendo y sigo corrigiendo y sigo. Y por ahí un hermano dice algo y digo, wow, es verdad. Y aprendo. Qué bueno, ¿no? Todos estamos aprendiendo. Todos. El tema es que esto trae problemas. Y esto nos lleva al siguiente punto. Aquellos primeros insuficientes discípulos comenzaron a discipular a los nuevos creyentes, según Hechos 2:42. Y esto estuvo muy bien al principio, esto fue maravilloso al principio. Estos nuevos discipuladores empiezan a discipular a estos nuevos creyentes. Pero cuando las personas llegan a la fe, no saben nada, pero cuando empiezan a caminar, ¿qué empieza a pasar?
Lleva 6 meses de creyente y ya sabe todo. Ya dices algo y no es tan así. Y tú dices, tiene 6 meses de creyente. Él ya está opinando sobre cómo deberías hacer las cosas. Entonces, al principio todo era hermoso, todo era bonito, todo. Él no sabe qué hacer con su matrimonio, pero te dice cómo tienes que pastorear. Y al principio era todo hermoso, todo bonito, pero después empiezan muchos problemas. Al principio era todo paz y amor, pero cuando estos nuevos creyentes ya empezaron a saber algo, ya empezaron a opinar, a murmurar y dividir. En Hechos 6:1 dice que hubo murmuración de unos contra otros, diciendo que ciertas viudas eran desatendidas. Ahora ya de golpe ya sabían. Y allí los apóstoles hacen algunas correcciones según los versículos siguientes. ¿Por qué comenzaron los problemas? ¿Por qué piensan que comenzaron los problemas? Primero, los discipuladores tenían errores. Segundo, los discipulados tenían errores. Unos más que otros, seguro, pero todos eran pecadores en proceso de santificación. Y todos estaban aprendiendo, unos a discipular y otros a ser discipulados. ¿Y saben qué? Exactamente esa fue la idea de Dios. No fue como que Jesús estaba esperando que sus primeros discípulos fueran perfectos y tuvieran una enorme experiencia sin haber tenido experiencia anterior. No es que Jesús estaba esperando eso. El plan perfecto de Dios fue que los primeros aprendan discipulando a los segundos. Y los segundos aprendan siendo discipulados por los primeros. Ese fue el plan de Dios. Y así se cumplió exactamente. Aprendieron unos de otros. Volvamos a leer, por favor, el versículo que espero que hayan dejado ahí a mano, 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Y qué sabio que es el Señor. Qué sabio es el Señor. Cada creyente llega a la iglesia y ve una parte del plan. Ve su vida y a veces el creyente inmaduro, ¿en qué está concentrado? ¿Qué piensan? A ver, una prueba de cuánto saben de pastorear. A ver, ¿en qué piensan que está concentrado el creyente inmaduro? Es un problema, exactamente. No sabe que se le acaba de morir a alguien al de al lado, no sabe qué le pasa al otro. Está concentrado ahí. Pero el que trabaja en la obra, con todas las personas, ve un plan más integral. Y ve cómo Dios es sabio y va haciendo esto y aquello, y cómo pasa esto y cómo pasa lo otro, y cómo Dios que va moviendo cada ficha en el momento exacto, que pone esto con esto, y uno dice, wow, es Dios. De todo y de todos tenemos mucho para aprender. Pedro escribe, el apóstol Pedro, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Primera de Pedro 5:5. ¡Cuánta sabiduría! Los jóvenes aprenden y los ancianos también. Todos sumisos unos a otros. ¿Y qué se necesita para eso según el apóstol Pedro? Revestidos de humildad. Para aprender unos de otros. Pero a nuestro orgullo no le gusta que alguien que vemos cercano nos enseñe. Y si no, pregúntenle a los israelitas, no les gustaba que Moisés los lidere.
Y si no, pregúntenle a los de Coré, en Números 16. Los de Coré le dicen a Moisés: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16:3. ¿Qué les pasaba? No querían que les dijeran lo que tenían que hacer. Y les hacía volar por los aires el orgullo de que alguien que consideraban cercano les estuviera diciendo qué hacer. De la misma manera a los corintios, no les gustaba que alguien que veían menospreciable como Pablo los liderara o les dijera algo. Lo pueden ver en 2 de Corintios 10:10. Lo menospreciaban. ¿Qué este nos va a decir a nosotros? ¿Y saben qué? Ese es justamente el plan de Dios para nosotros, para todos nosotros. ¡Cuán sabio es el Señor! Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno, ¿estarás allí? Cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Nuestra carne no quiere a Dios, eso está más que claro, no quiere a Dios, no quiere la palabra de Dios, no quiere orar, no quiere congregarse. Nuestra carne quiere ser el niño caprichoso. No, yo hago lo que yo quiero. Eso, tu carne, mi carne, la carne de todos. Hago lo que yo quiero. Pero si nuestra carne no puede evitar que nos congreguemos, al menos va a intentar llevarnos a esa congregación que a ella le gusta. Y a esa forma de iglesia que a ella le gusta. A nuestra carne le gusta un tipo específico de iglesia. Una iglesia donde se enseñe la Biblia los domingos, se canten dulces canciones al Señor y luego, ¿ya está? ¿Más que eso? No. ¿Para qué? Por tradición cultural, nos ha quedado en muchos casos una forma de iglesia que tiene más que ver con la iglesia católica que con la iglesia bíblica. El cura hace sus oraciones, luego da su sermón y luego le da la hostia y el vino a la gente. ¿La gente qué hace después de eso? Se acercará a algún santo, tocará y se va a su casa. Ya fuimos a la iglesia. A nuestro individualismo le gusta esto, le gusta algo impersonal, algo que sea seguro, donde nadie me lastime, sin compromisos. Una iglesia anónima. Si son 25.000 personas, mejor. Donde yo estoy ahí, no me conoce nadie, como mucho le digo al de al lado, no tengo ni idea quién es, escuché al cura, pastor, y me fui. En vez del cura, ¿qué hacemos? Busquemos a un pastor al cual le pagamos un sueldo, algo digno, y que haga el trabajo. Que él ore por todos los miembros durante la semana, que prepare profundos sermones para el domingo, que visite a aquellos hermanos que faltaron a la reunión, que esté ahí ante cada problema que pueda preocupar a cada uno, que aconseje por las noches, dispuesto aún a correr por las madrugadas, que ayude a las mudanzas, es obvio, que limpie la iglesia, que visite los enfermos, socorra a las viudas, interceda en las discusiones matrimoniales. Entonces el pastor está en el medio, no le pegues, no le grites, no. Y enseña a nuestros hijos a ser hombres de bien. Para eso le pagamos. Y por supuesto, no nos olvidemos algo vital. Su esposa y sus hijos deben reflejar que él, el pastor, es un hombre que cuida de su familia. Es que para eso le pagamos. Queremos un pastor que tenga suficiente autoridad como para que cuando yo lo incito a hacer algo, nadie lo pueda detener y haga eso a lo que lo estoy incitando. Pero no tenga tanta autoridad como para que cuando yo le diga que tiene que hacer algo, no lo haga.
Mientras tanto, cada miembro de la iglesia se dedica a vivir su vida, sin preocuparse por lo que viven los demás. Para eso le pagamos a este hombre que haga todo. Tranquilos, llegando cada domingo, esperando que el pastor y los monaguillos, digo, los otros que están con él, nos sirvan. Eso, hermanos, no es la iglesia. Eso es un cuerpo cuadripléjico, con todo el respeto que me merece una persona en esa condición. Es un cuerpo cuadripléjico. Y esto nos lleva al siguiente punto. Un cuerpo cuadripléjico apenas puede mover algún miembro. Es todo lo que puede hacer. Ese no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros que se relacionan entre sí dirigiéndonos a una misión conjunta. El cuerpo de Cristo, lo vuelvo a decir, se compone de muchos miembros que se relacionan entre sí dirigidos a una misión conjunta. Recién lo leímos en el versículo 18, 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y en el versículo siguiente, en el 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? A mí me puede encantar, yo soy el superhombre, pero aquí dice que no es así. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Lo ven? Cada uno es un miembro del cuerpo que necesita a los otros miembros del cuerpo. La cabeza de este cuerpo es Cristo, según Efesios 5:23 y Colosenses 1:18. El resto somos todos miembros del cuerpo. ¿El pastor también? ¡Claro! Yo soy un miembro del cuerpo, uno más que fue colocado como Él quiso, como recién leímos en 1 Corintios 12, 18. No soy la cabeza, no soy el dueño, no soy el hazlo todo, no soy el sábelo todo, ni el puede todo. Soy un miembro colocado como Él quiso. Sigue diciendo en el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si un miembro padece, ¿cuántos se duelen con él según este versículo? Todos.
Si un miembro recibe honra, ¿cuántos se gozan con él? Muy bien, Julio. ¿Cómo vamos a dolernos por personas que no conocemos? Si yo te pregunto a la persona que tienes delante, ¿tienes idea de lo que está viviendo? Es muy probable que no. La que tienes atrás, y es muy probable que no. La del lado, la del otro lado. Algo raro hay. Porque aquí dice que cuando uno sufre, todos. Y cuando uno, no sé, Dios lo ha bendecido de alguna manera o Dios ha hecho algo, pues todos se alegran. Lo necesito conocer. Necesito conocer quién es, necesito conocer su familia, necesito conocerlo. No solo un miembro, todos. Es responsabilidad de todos. Por supuesto, la iglesia va creciendo, no puedes relacionarte con todos. Pero ahí está el cuerpo, cada uno como Dios lo puso. Todos haciendo esa tarea. ¿Cómo vamos a dolernos por personas que no conocemos, que no pasamos tiempo juntos? ¿Cómo vamos a gozarnos con la alegría de nuestros hermanos si no tenemos ni idea quién es el otro? Porque cuando nos pasa algo, tenemos al pastor, cabeza de iglesia, que conoce a todos y lo hace todo y se ocupa de todo. Aleluya. Y Pablo agrega en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En lo particular, cada uno de nosotros somos personas que se relacionan con Dios y que actúan, pero formamos parte de algo más grande que nosotros, que es el cuerpo de Cristo, que interactúa y trabaja en conjunto. La realidad, la pura realidad, es que amamos esto y lo aborrecemos. O sea, queremos que una persona haga todo y le agradecemos y le decimos que es magnífico, qué bonitas son sus predicaciones, qué bonitos son sus consejos, pero cuando el ego del supermiembro pastor se eleva porque lo ponemos en una posición terriblemente peligrosa, cuando se eleva su ego, ya no nos gusta. Y si a eso le sumamos que por la presión que nosotros le hemos puesto, porque el Señor planeó un cuerpo y no un supermiembro, cuando por esa presión insoportable esa persona explota o termina siendo un desastre o destruye su matrimonio, yo sabía que algo raro tenía este hombre. Hermanos, conformamos un cuerpo. El cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función en esta misión. Ese es el plan de Dios. El liderazgo de la iglesia no lo hace todo. El liderazgo de la iglesia lidera la obra de la iglesia y prepara a otros para llevar a cabo esa misión. Vamos a leer, por favor, Efesios 4:11. Efesios 4:11. Vuelvo a decir, el liderazgo de la iglesia no hace toda la obra. El liderazgo de la iglesia lidera, administra, dirige, encausa ese cuerpo para ir llevándolo sometido a Cristo, a la cabeza, dirige esa obra y prepara a otros para hacer esa obra. Efesios 4:11. Está hablando de Cristo. Y Él mismo constituyó. Otra vez, Él puso a cada uno en la tarea que tiene que hacer. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la tarea de estas personas? Muy bien. Yo pensé que era que si se le pinchaba la rueda a algún hermano, yo tengo que salir corriendo hasta la otra punta de la ciudad. ¿Por qué? Puede ser que sí,
Pero la tarea aquí principal dice, a fin de perfeccionar a ti, a los santos, para la obra del ministerio. El trabajo es perfeccionar. Es una palabra en griego que es katartismon, que es cuando un miembro no está funcionando bien, un miembro del cuerpo, se arregla, se sana, se restaura a su correcta función. Tú eres una parte del cuerpo y nuestro trabajo es perfeccionarte. Katartismon es encauzarte, restaurarte para que cumplas la función en el cuerpo de Cristo. Perfeccionar a aquellos que están involucrados de forma plena en la tarea de la iglesia. Todo el cuerpo. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez el propósito, para edificar una sola persona que hace todo y los demás miran y aplauden. Esto no es, ¿qué deporte puede ser que juega uno solo? El tenis, por ejemplo. Y el pastor está... Y hay toda una grada de gente y dicen, yo creo que el revés lo tendría que haber hecho más así. No, es para edificar ese cuerpo, donde cada uno está restaurado de tal manera que cumple su función y todo funciona para adorar a Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo ven? El liderazgo de la iglesia perfecciona a los santos para la obra del ministerio y edifica el cuerpo de Cristo. No edifica solo eventos de domingo cristianos. Edifica el cuerpo de Cristo, edifica un cuerpo donde cada miembro se relaciona y hace su parte. Cuando alguien dice, yo creo que la iglesia no está evangelizando. Yo, la verdad que cuando alguien me dice eso, yo digo, ¿a qué se refiere este hermano? O sea, ¿qué se está...? O sea, le puedo preguntar, ¿a qué te estás refiriendo? No, es que creo que la iglesia no está evangelizando. Y yo, sinceramente, esto se los cuento en secreto así que nadie lo escuche, pienso, ¿qué le impide a este hermano salir a evangelizar? Y pienso, ¿habrá sido Lautaro que le dijo que no evangelice? ¿Será Javi que le dijo prohibido evangelizar? Si crees que a la iglesia le falta evangelismo, evangeliza. Tú también eres la iglesia. No necesitas un cartel oficial. Tú a partir de ahora eres el evangelizador oficial de la Iglesia Bíblica Missio. Aleluya. Por favor, hermanos, cuando alguien le diga, es que la iglesia no está haciendo, tú dile, hermano, bueno, mira, si tú lo estás viendo, quizás Dios te está poniendo esa carga, ve y hazlo, porque si lo haces tú, la iglesia ya lo está haciendo. No necesitas un cartel oficial, un puesto oficial para llamar a alguien, para decir, ¿cómo estás? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para madurar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que fluctúa. Hoy esto, no, ahora esto, ahora creo esto. O sea, para madurar, el liderazgo de la iglesia trabaja para perfeccionar a los santos, para que se haga la obra, para edificar un cuerpo, que todos están en actividad, que maduran, que ahora aman al Señor, que se van asemejando a Cristo y dejan de ser niños. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza
es Cristo. Los pastores están obligados a formar un cuerpo que se ayuda mutuamente. Un padre que cuando ve a su hijo que se va a atar los cordones de la zapatilla, le dice, espera, que yo te los ato. Y va a comer y toma. Y crece un poco más y, bueno, si no quieres estudiar no pasa nada, quédate mirando televisión todo el día. Es un malcriador. El padre lo ve que se está atando los cordones. ¿Cómo va a aprender a atarse los cordones si no en la práctica? ¿Cómo va a aprender a comer si no? ¿Cómo va a aprender a ser responsable si no le decimos, bueno, mira, hasta que no terminas tu habitación, o no? Pues lo mismo es en la iglesia. Los pastores tienen la obligación de formar un cuerpo de miembros que se ayudan mutuamente. Si él cae en la trampa de hacer todo, la iglesia sigue como el niño caprichoso, diciendo, a mí me parece que... En el versículo 16, de quien todo el cuerpo de Cristo, está hablando porque acaba de decir, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas. No está unido por una persona que hace 1, 2, 3, 10 que hacen, sino por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Lo ven? Maduramos cuando interactuamos. Maduramos cuando tenemos cada uno nuestra actividad propia, la actividad propia de cada miembro, y nos ayudamos mutuamente. Ahí maduramos y nos vamos edificando en amor. Los pastores deben formar. ¿Qué clase de cuerpo? Todo el cuerpo bien concertado, un cuerpo ordenado, cada miembro en su lugar de forma sabia y cuidadosa. ¿Cómo deben guiar a este cuerpo? A que ellos, los pastores, se relacionan con cada miembro y que los miembros no tengan relación entre sí. A que todos los miembros se relacionen entre sí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando te llama alguien de la iglesia, hasta donde yo sé y me da la física cuántica, te está llamando a la iglesia. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crece este cuerpo? Se ayudan mutuamente. Los pastores no forman grupos de personas pastordependientes. Eso es porque le gusta ser el centro. Pero los pastores no deben hacer eso. Los pastores edifican el cuerpo de Cristo, que se ayudan mutuamente. Cada miembro se va trabajando y se va ayudando. Y cada miembro del cuerpo encuentra su capacidad y su fuente en Dios. Ay, pero al relacionarnos empiezan los problemas. ¿Y sí? Este fue el plan de Dios al unir personas imperfectas que están en proceso de aprendizaje con personas imperfectas que están en proceso de aprendizaje. Yo aprendo de tus virtudes y tú de las mías. Yo aprendo de tus errores y tú de los míos. ¿Qué es eso de esperar que el otro sea perfecto? Si alguien me lo puede explicar, me encantaría. ¿Qué es esto de esperar que el otro sea perfecto? ¿A que a ti no te gusta que los demás esperen que tú seas perfecto? ¿Por qué esperas eso de los demás? Ay, pero es que sus errores me pueden lastimar. Pues así vamos creciendo para ir edificándonos en amor. No hay otra manera. No la hay. Amar muchas veces es sobrellevar los errores de los otros. Como dice Gálatas 6, versículos 1 y 2. Podemos escuchar miles y miles de predicaciones acerca del perdón cristiano,
del amor fraternal o el afecto fraternal. Podemos escuchar miles de predicaciones sobre la caridad, sobre la ayuda mutua, etcétera, etcétera. Pero hasta que no nos unimos en compromiso de amor unos con otros, no tenemos ni idea qué es eso. Hermanos, los grupos pequeños de discipulado que estamos llevando a cabo no son un estudio bíblico semanal. No son un estudio bíblico semanal. No, digan todos, no. Qué obedientes. No son un estudio bíblico semanal. No. Son grupos de personas que se unen en compromiso de amor de unos a otros, como esto, por ejemplo, que nos ayudamos mutuamente. Yo haría exactamente lo mismo por él. Son grupos de personas que se unen en compromiso de amor de unos a otros para ayudarse mutuamente y madurar juntos. Y tengo el discipulado a las 6 de la tarde. O tienes el discipulado toda la semana o no tienes un discipulado. Es un estudio bíblico. Cuando llamas al otro, estás interactuando, estamos madurando juntos. Cuando no le cuentas a nadie, pero te arrodillas y estás orando por el otro, estás amando, estás ayudando, estás interactuando. Eres el cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si Dios te regalara un libro y te dice, léelo, ¿qué harías? Lo leerías, ¿verdad? Pues en cierta manera eso es la Biblia. Pero si Él, aparte de la palabra, te dijera, ahora también quiero que aprendas estas lecciones prácticas, ¿qué le dirías? Sí, Señor. Bueno, muy bien. Conoce a tu hermano, relaciónate con él y aprende a amarlo. Él tiene errores y tus propios errores, sumados a los de él, van a hacer que te cueste mucho amarlo. Pero yo te mando esta misión: aprende a amarlo. Bueno, eso se llama iglesia. Y es lo que buscamos vivir profundamente en los grupos pequeños de discipulado. Mira lo que dice 1 Juan 4:21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Al vivir esto, estás siguiendo a Cristo, ni más ni menos. Se trata de no solo ir a la iglesia, sino también de ser la iglesia. Cuando decimos, como hoy, voy a la iglesia, bueno, voy al lugar donde se reúne la iglesia, y eso puede estar bien, pero debemos asumir también que somos la iglesia, y eso a cada paso de nuestra vida. Tal vez pienses, pero yo quiero una iglesia bíblica que me enseñe la Biblia, nada más. No existe iglesia bíblica sin relaciones genuinas de unos con otros en amor. Simplemente no existe. Mira lo que dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Verdad que Jesús no vino a ser servido? Cuando tú estás diciendo, es que no me llaman, ¿cuántas veces has llamado? Cuando tú estás diciendo, es que no se preocupan por mí, ¿cuántas veces te has preocupado por el otro? Cuando tú estás diciendo, yo quisiera que el otro me haga, ¿cuántas veces lo has hecho por él? Aquí dice, de unos a otros, como Cristo nos amó, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si hermanos nuestros han soportado torturas por Cristo, preguntémonos, ¿nosotros podemos relacionarnos con hermanos y luchar hasta amarlos de verdad? Yo creo que sí. Cuando tengo que sentarme en un grupo de hermanos y escuchar que toma la palabra alguien que quizás yo pienso que yo sé más que él, ¿por qué
¿Por qué va a hablar él? Yo quiero hablar. ¿Qué quiero hacer? Quiero salir corriendo a hacer otra cosa, no sé, ir a una librería cristiana y comprarme un bonito libro sobre alguna doctrina o conectarme a internet, ver algún video en YouTube de alguna predicación de algún pastor que enseñe algo muy profundo. Si te reúnes con hermanos y te molesta cuando uno de ellos habla, o quizá te molesta cuando habla el que dirige el grupo, ¿sabes por qué te pasa eso? Por orgullo. Tu orgullo está siendo atacado de frente. ¿Sabes qué? Vas a aprender más amando a ese hermano y a cultivar la humildad entre esos hermanos que si escucharas todo un seminario de 23.000 predicaciones de John MacArthur. No estoy diciendo de no escuchar, no estoy diciendo de no estudiar, por favor. Pero si escucho, pero no practico, no me sirve de nada. Mira a Dios, Él te colocó ahí. Pero ojo, cuidado, no te colocó ahí para que lo vivas tipo, ya Dios me sacará de estos carnales. Si lo vives así, no aprendiste nada. Puedes decir que aprendiste cuando ames a los hermanos con los que Dios te puso y tengas esta actitud bíblica. Mira, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Cuando tengas esa actitud de decir, wow, la verdad aprendí un montón de ti, hermano. Gracias. Cuando lo puedas amar realmente, estás aprendiendo. El hermano que invierte tiempo en ti, lo hace por amor a Cristo y por ti. Despertemos. El que está invirtiendo tiempo en mí, lo hace por amor al Señor y por ti. ¿Qué le vas a demandar? Sea agradecido, sea humilde. Esta es una misión de todos. Tenemos la posibilidad, hermanos, delante nuestro de vivir la vida de iglesia genuina, relaciones genuinas, hermandad genuina, amor sin fingimiento, amar a Cristo cuando amo a mi hermano, madurar juntos. De esta forma no solo crecemos nosotros, maduramos, somos edificados y de esta manera glorificamos a Dios, como podemos ver en Juan 15:8, sino que luego no sabemos a cuántos hermanos, de cuántos lugares podemos ayudar a vivir genuinamente la vida de iglesia si de verdad primeramente lo vivimos nosotros. Formamos discípulos que forman discípulos, que hacen discípulos. No sabemos a cuánta gente podemos ayudar el día de mañana. ¿Cuántas veces, hermanos, nos quejamos de desastres que vimos? ¿Cuántas veces nos quejamos de iglesias que eran cualquier cosa? La iglesia la conformamos todos. La destruye el chisme, la queja, la murmuración, el egoísmo, el querer tener los puestos más visibles, la falta de compromiso. No nos quejemos de lo que hizo tal, la destruimos nosotros. La iglesia la conformamos todos. Hoy tenemos la posibilidad delante nuestro de formar una iglesia que sea ejemplo para nuestros hijos. Un cuerpo conformado por miembros que no están concentrados en que los vean y que se haga todo a mi gusto, sino que esté concentrado en amar a Cristo, ayudándonos unos a otros. Termino leyéndoles lo que Nehemías le dice al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba volviendo a edificar los muros y venían los enemigos y los querían amedrentar.
y que no querían que formen esos muros. Y Nehemías les dice, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Primero, no dejar que el enemigo ponga una perspectiva de la lucha y solo la lucha, sino acordaos del Señor grande y temible. Y segundo, está en nuestras manos. O lo derribamos y lo destruimos, o peleamos y somos ejemplo para otros hermanos y aún para nuestros hijos. Es decir, mira hijo, así se ve una iglesia que ama al Señor. Está en nuestras manos. Ustedes dirán, no, está en las manos del Señor. Pues ¿cuántos ejemplos hemos visto que terminan en un desastre? Porque la iglesia la conformamos todos, es un cuerpo, no es unipersonal, somos todos. Y o la destruimos o adoramos a Dios. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead.